Muy buenas, vamos a tratar de explicar cómo se cocinó el rescate de Europa, la cronología de los hechos. Se ha hablado mucho de si Begoña Gómez intervino, si pudo intervenir Ábalos, Koldo, si Aldama, Javier Hidalgo, qué papel tuvo cada uno de ellos, hubo irregularidades. Vamos a tratar de ponerle fechas y tratar de arrojar algo de luz a todo este embrollo que no es fácil. Para entenderlo bien hay que remontarse a 2019, en concreto a septiembre de 2019. Entre el 9 y el 13 de septiembre de ese año, Javier Hidalgo y Begoña Gómez se conocen en San Petersburgo, en un hotel de San Petersburgo donde se estaba celebrando una cumbre mundial de turismo. Fue una reunión en la azotea del hotel, en la típica cafetería azotea del hotel, pues donde tienen ese primer encuentro, que se sepa, y a partir de ahí tienen una relación que fructificaría y que es muy importante. Hay dos testimonios en sede judicial que avalan que ese día, o en esas fechas, entre el 9 y el 13 de septiembre de 2019, Begoña Gómez y Javier Hidalgo conocieron. Como digo, esa relación fructificaría. Luego veremos la importancia. Nos tenemos que adelantar en el tiempo casi un año después, 10 de junio de 2020. Ahí lo están viendo. Inicio formal de las negociaciones extraoficiales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahí fueron los primeros contactos entre Koldo, Ábalos, la trama, diríamos, famosa del caso Ábalos, con Javier Hidalgo para el rescate de Europa. Las cosas iban mal y había que proponerse un rescate de la compañía aérea. Ábalos y Koldo lo habían facilitado. Y comenzaron las negociaciones. Vamos un poco más adelante, en concreto al 24 de junio de 2020. Reunión entre Hidalgo y Ábalos y Koldo. Es una de las reuniones que está perfectamente acreditada porque se sabe que hubo muchas, aunque no todas. La UCO ha sido capaz de ponerle una fecha exacta en el tiempo. Esta sí, 24 de junio de 2020, reunión entre Hidalgo y Ábalos y Koldo. Ahí ya se va avanzando el problema, ahí se va avanzando en la solución también, en cómo debía ser ese rescate y ahí presuntamente en qué mordidas, en qué condiciones se iba a llevar cada cual. Seguimos un poco más adelante y ahí lo vemos. Día clave, el 16 de julio de 2020. ¿Por qué es el día clave? Porque hubo dos reuniones. La primera por la mañana, reunión secreta porque no estaba en la agenda de ninguno de los dos, entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Una reunión, no sabemos exactamente de qué hablaron. Se sospecha que pudieron hablar del rescate de Europa. Sí, se sospecha. ¿Por qué? Porque por la tarde, y lo vamos a ver enseguida, por la tarde se reunieron en un domicilio particular, nada menos que Ábalos, el mismísimo Pedro Sánchez y la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño. Diríamos extraoficial, en un domicilio particular. No fue una reunión oficial en el Palacio de la Moncloa o en una sede ministerial, no. Ahí se habló ya del rescate porque Nadia Calviño empezaba a estar al tanto de la necesidad y urgencia del rescate de Europa. Seguimos avanzando. Y ahí lo vemos. Finales de julio de 2020. Nadia Calviño negocia aspectos del rescate con Hidalgo y Víctor de Aldama en la casa de Ábalos. Reunión también importantísima, extraoficial completamente, porque se produce en la casa particular del ministro entonces de Transportes, José Luis Ábalos. Nadia Calviño con Hidalgo y con Víctor de Aldama, el supuesto cabecilla de la trama, uno de los cabecillas, el intermediario por lo menos, Víctor de Aldama, y el que ha cantado todo ante primero la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo. Reunión clave también con Nadia Calviño presente en casa de José Luis Ábalos. La verdad es que todo eso huele mal porque un rescate oficial que acabó siendo 475 millones de euros, debería hacerse probablemente por cauces más oficiales. Seguimos hacia adelante en el tiempo, 3 de septiembre de 2020, y ahí vemos ya, lo vemos como fue el momento en que interviene un WhatsApp entre Aldama y Koldo. Ese día, Javier Koldo recibe un mensaje de Aldama en el que le alerta de que la cosa está muy jodida, se decía entonces, está muy jodida. Javier, por Javier Hidalgo, acaba de llamar a Begoña. ¿Para qué llama aquel día, ese 3 de septiembre de 2020, Javier Hidalgo a Begoña Gómez? Que sepamos no tiene ningún papel oficial en el rescate de Europa. Espera una intermediación de Begoña Gómez con su esposo, el presidente Sánchez. El caso es que 5 días después, lo vamos a ver también, el 8 de septiembre, el 3 de septiembre fue ese WhatsApp, pues 5 días después, el 8 de septiembre, hay unos mensajes de Pedro Sánchez a Ábalos sobre el rescate de Europa. Hay que darle una vuelta al rescate. Dice, entre otras muchas cosas, el presidente del gobierno que se implica directamente en el rescate de la aerolínea. Es la primera constancia
de la implicación directa de Pedro Sánchez, 5 días después de que Javier Hidalgo llamara a Begoña Gómez, según el WhatsApp intervenido por la UCO entre Aldama y Koldo. Importantísima también esta fecha del 8 de septiembre. Un poquito más adelante, 9 de septiembre, es decir, al día siguiente, Air Europa solicita oficialmente el rescate a la SEPI. Todo lo que ha ocurrido hacia atrás, todo esto que les venimos relatando, era todo extraoficial. Se estaba hablando de un rescate que ni siquiera la compañía había solicitado de forma oficial. Fue el 9 de septiembre de 2020 cuando Javier Hidalgo, como CEO de la compañía, solicitó ese rescate oficial de la compañía. Y vamos todavía más adelante. Entre septiembre y octubre de 2020, aquí la UCO tiene constancia de la existencia de hasta 9 reuniones más en las que habrían participado Koldo García, Ábalos, con Javier Hidalgo. No está claro las fechas exactas, pero sí se sabe que entre septiembre y octubre de 2020 hubo hasta 9 reuniones más para hablar sobre todo ahí del monto del rescate, que empezó siendo de 435 millones y acabó fijado en 475 millones de euros, nada menos. Y seguimos porque ahí llega el 3 de noviembre de 2020, es decir, no había pasado mucho tiempo, y ya el Consejo de Ministros aprueba oficialmente ese rescate de Air Europa por 475 millones de euros troceados en 2 partes para que pasaran los filtros de la Unión Europea. Fue el rescate más rápido de todos los que se concedieron durante la pandemia, pero no el más rápido, fue 5 veces más rápido que la media de los demás rescates. Verdaderamente llamativo la rapidez, la implicación del presidente, porque aparece por ahí en medio Begoña Gómez. Este es, como decimos, el itinerario que siguió el rescate de Air Europa. Ha levantado sospechas absolutamente el tema en la UCO. El tema está también judicializado. Veremos a ver cómo acaba, pero aquí todo huele a chamusquina. Un caso que le quema ya en las manos a Pedro Sánchez y en el que aparece también Begoña Gómez. Recordemos que el juez Peinado quiere investigarla también por este presunto delito, tráfico de influencias en el rescate de Air Europa por 475 millones de euros. Se sospecha además que Palos pudo recibir mordidas millonarias por poner en órbita este rescate en tiempo récord.